Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén todos de maravilla, rebosantes de energía y listos para adentrarnos en uno de esos temas que, les aseguro, va a dar mucho, pero mucho de qué hablar. Porque sí, han oído bien. Can Yaman ha roto el silencio. Y lo que tiene para confesar, lo que se anima a compartir sobre su relación y esa conexión tan especial y enigmática con Demet Özdemir, bueno, prepárense porque les va a sorprender, y mucho. No esperábamos esto y por eso precisamente es tan emocionante. Sé perfectamente que muchos de ustedes, al igual que yo, son fans acérrimos de esta pareja. Esa química innegable que desprendían en pantalla, esa complicidad que trascendía los guiones, y por supuesto, todos esos rumores, esas especulaciones, esas teorías conspirativas que han rodeado su vida personal durante tanto tiempo. Y es que, ¿quién no se ha quedado pegado a la pantalla, hipnotizado, viendo a Can Yaman y Demet Özdemir? Su trabajo juntos en series que marcaron un antes y un después, como la inolvidable Erkencikus, fue sencillamente explosivo. La chispa que desprendían era tan palpable, tan eléctrica, que casi se podía sentir a través de la pantalla, ¿verdad? Era como si hubieran nacido para estar juntos, al menos en el universo de la ficción. Y de ahí, como suele suceder en este vertiginoso mundo del espectáculo, donde las líneas entre la realidad y la fantasía a menudo se difuminan, los rumores sobre una posible relación real empezaron a volar como cometas desbocadas, alimentando la imaginación de millones de seguidores alrededor del globo. Durante un tiempo considerable, Can Yaman se mantuvo en un segundo plano, manejando las preguntas directas sobre Demet con una habilidad digna de un diplomático experimentado. Esquivaba sutilmente cualquier indagación que se acercara demasiado a su vida privada, a su vínculo con Demet. Hablaba con pasión de su trabajo, de sus proyectos futuros que lo llevaban a cruzar fronteras, de su rigurosa preparación física para interpretar personajes demandantes, pero cuando el tema de Demet salía a relucir, se volvía un poco esquivo, ¿no les pareció? Un muro invisible se erigía a su alrededor, una barrera protectora. Quizás era un deseo genuino de proteger su espacio personal, su intimidad, o tal vez simplemente sentía que no era el momento adecuado, que las circunstancias aún no estaban dadas para abrirse. Pero hoy, queridos amigos, la situación ha cambiado drásticamente. Ha decidido dar un paso al frente de manera audaz y decidida, para abrirse y compartir detalles que nos han dejado a todos con la boca abierta, y con una nueva perspectiva sobre lo que realmente sucedió. Y es que, seamos sinceros y reconozcámoslo abiertamente, las redes sociales se han convertido en un auténtico hervidero de teorías, de esperanzas, de deseos tejidos por los fans. Cada me gusta de Can a una fotografía de Demet, cada comentario aparentemente inocente pero cargado de subtexto, cada encuentro casual que se filtraba en la prensa, era analizado hasta el último detalle, desgranado con la minuciosidad de un detective de alto calibre. Y sí, reconozcámoslo. Nos encanta ser detectives de celebridades, ¿a que sí? Es parte de la diversión, del encanto de ser fan, de seguir de cerca la vida de nuestros ídolos. Pero cuando una figura pública tan influyente y admirada como Can Yaman decide dar un paso al frente, romper ese silencio que parecía impenetrable, y hablar con tanta franqueza, con tanta honestidad, eso es oro puro para nosotros. Es una oportunidad invaluable para entender un poco mejor a los personajes que tanto admiramos. La confesión de Can Yaman no es una simple declaración de amor efímero o una negación tajante de algo que se insinuaba. Va mucho más allá. Él ha hablado de una manera profunda sobre la conexión que sintió con Demet desde el primer momento en que sus caminos se cruzaron profesionalmente, una conexión que, según sus propias palabras, trascendía la simple amistad y la química profesional que todos podíamos apreciar en pantalla. Ha revelado, para sorpresa de muchos, que efectivamente hubo algo más entre ellos, algo que comenzó a gestarse durante el rodaje de Erkencikus, y que, si bien pudo haber tenido momentos de una intensidad arrolladora, también estuvo inevitablemente marcado por la complejidad de sus vidas, por las inmensas presiones de la fama repentina y por las decisiones cruciales que ambos debían tomar en ese momento definitorio de sus carreras, un momento de ascenso meteórico. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, donde el relato adquiere capas de complejidad y matices que van más allá de los titulares sensacionalistas. No se trata solo de un simple sí, salimos o un categórico no, solo fuimos amigos. Can ha profundizado en los sentimientos, en las dudas, en los miedos, en las inseguridades que ambos experimentaron en ese torbellino emocional. Ha admitido abiertamente que hubo un cariño muy real, una admiración
Mutua profunda y sincera, y sí, también momentos de intimidad y de cercanía física y emocional que fueron, sin lugar a dudas, más allá de lo estrictamente profesional. Pero también ha sido extraordinariamente claro y transparente al decir que por una serie de razones complejas y entrelazadas, esa relación, ese vínculo tan especial, no pudo consolidarse y florecer plenamente en ese momento, o quizás, y esto es crucial, nunca llegó a ser lo que muchos fans, con sus esperanzas y sueños, anhelaban que fuera en la perpetuidad. Imaginen por un instante la presión que debieron sentir. Dos jóvenes actores catapultados a la cima de su popularidad, con un éxito arrollador en sus manos, con el mundo a sus pies, o eso parecía. Las expectativas del público, de los medios de comunicación, de sus propios equipos de trabajo, son inmensas, a menudo abrumadoras. Cada paso que dan, cada gesto, cada palabra, es escrutado con lupa. No es nada fácil manejar una situación así, y mucho menos cuando se trata de sentimientos reales, de emociones complejas que nacen en medio de la vorágine. Can Yaman ha transmitido una madurez sorprendente al abordar este tema tan delicado. No busca culpar a nadie ni victimizarse ni arrojar sombras sobre el pasado. Simplemente está compartiendo su verdad, su perspectiva de los hechos con una honestidad radical y una vulnerabilidad que lo hace, si cabe, aún más cercano y humano a nuestros ojos. Una de las cosas que más me ha llamado la atención, y estoy seguro de que a muchos de ustedes también, es la forma en que describe la intensidad de esa conexión. Habla de un entendimiento casi telepático, de una comodidad y una sincronía que no se encuentran fácilmente en las relaciones humanas, y mucho menos en el ámbito profesional. Y eso, amigos míos, es algo que los fans de Erkendzicus siempre hemos podido percibir, sentir, en sus escenas juntos. Esa naturalidad asombrosa, esa complicidad que parecía ir más allá de las líneas escritas en el guión. Can ha confirmado con sus propias palabras que esa chispa que veíamos en pantalla, esa magia que nos cautivó, no era simplemente una cuestión de buena actuación, sino que tenía raíces profundas en una realidad emocional compartida, en un vínculo genuino que existía entre ellos. Pero, ¿por qué nos sorprende tanto esta revelación? Quizás porque en el universo mediático de las celebridades, a menudo tendemos a ver versiones idealizadas de las relaciones. Cuando hay un éxito tan rotundo como el que obtuvieron Can y Demet con su trabajo conjunto, la expectativa natural es que esa magia que veíamos en pantalla se traslade a la vida real y, de alguna manera, perdure para siempre, como un cuento de hadas. Y a veces la cruda realidad de la vida, con sus altibajos, con sus agendas apretadas, con sus caminos individuales que toman rumbos distintos, simplemente no permite que esas fantasías se materialicen de la manera en que deseamos o esperamos. La vida real, a menudo, es mucho más compleja y matizada que la ficción. Can Yaman ha sido bastante específico y detallado al mencionar que las decisiones profesionales, las ambiciones individuales de cada uno y el propio ritmo vertiginoso de sus carreras jugaron un papel absolutamente crucial en la dinámica de su relación. Él estaba enfocado con una determinación férrea, en expandir su carrera a nivel internacional, en buscar nuevos retos, en conquistar nuevos mercados. Y Demet, por su parte, también tenía sus propios proyectos, sus sueños y sus aspiraciones, sus propias metas profesionales que perseguir. No es que no se quisieran, ni que el cariño o la atracción hubieran desaparecido, sino que las circunstancias, la vorágine de sus vidas en ese momento, tal vez, simplemente, no eran las más propicias ni las más favorables para construir un futuro juntos, para sentar las bases de algo duradero, en ese preciso instante de sus vidas. Y esta confesión, lejos de ser un simple acto de autopromoción o un intento de generar controversia, es en realidad un relato de madurez y de autoconocimiento. Es un ejercicio de comprensión profunda de que las conexiones humanas son inherentemente complejas, que los sentimientos, por intensos que sean, evolucionan con el tiempo y que las prioridades vitales pueden cambiar drásticamente. Can Yaman ha demostrado una gran valentía al hablar de sus emociones, al admitir que hubo un afecto profundo y genuino, pero también al reconocer, con una lucidez admirable, que a veces el amor, el cariño o la atracción simplemente no son suficientes para superar los obstáculos monumentales, las circunstancias adversas que la vida pone en el camino, o que las propias decisiones personales y profesionales nos llevan a tomar. Lo más intrigante y fascinante de sus declaraciones es esa sutil, pero poderosa, invitación a entender la dualidad inherente a estas situaciones. Por un lado, tenemos la magia innegable en pantalla, el furor desatado de los fans, la esperanza casi irracional de una relación que se perpetuará eternamente. Por otro lado, está la realidad tangible de dos personas jóvenes, enfrentando el éxito descomunal,
las responsabilidades abrumadoras y las presiones externas e internas que ello conlleva. Él no cierra la puerta a la posibilidad de que hayan existido sentimientos intensos y verdaderos, pero tampoco se ata a ellos como a una promesa incumplida, como a una carga del pasado. Es más bien un reconocimiento honesto y respetuoso de lo que fue, con cariño por el pasado, pero con la mirada puesta en el presente y el futuro. ¿Y qué significa todo esto para nosotros, los fans? Bueno, creo que, ante todo, nos brinda una visión mucho más humana y realista de nuestros ídolos. Nos recuerda que detrás de las pantallas, detrás de los personajes que interpretan, hay personas de carne y hueso con sus propias historias, sus propias luchas internas, sus propias decisiones difíciles y sus propias trayectorias vitales. Nos permite ver a Can Yaman no solo como el galán irresistible de las telenovelas turcas, sino como un hombre que es capaz de ser vulnerable, de abrirse, de ser honesto sobre sus experiencias, incluso sobre aquellas que pudieron haber sido dolorosas o complicadas. Y eso, amigos míos, es algo que siempre valoramos y apreciamos enormemente en nuestro canal, la autenticidad y la conexión humana. La confesión de Can Yaman es, en última instancia, un poderoso recordatorio de que las relaciones, incluso aquellas que parecen forjadas en el fuego de la ficción y bendecidas por la admiración de millones, tienen sus propios matices, sus propias complejidades y sus propios desafíos en la vida real. Y que a veces lo más importante no es aferrarse a un ideal o a una fantasía, sino el respeto por el pasado, la comprensión de las decisiones tomadas y la posibilidad de seguir adelante tanto individualmente en nuestros propios caminos, como, quién sabe, en el futuro quizás de maneras inesperadas. Así que ahí lo tienen. Can Yaman ha hablado. Sus palabras sobre The Method Demir son una mezcla conmovedora de afecto, de entendimiento profundo y de la cruda, pero necesaria, realidad de la vida. No es el final de una historia, ni un punto y final dramático, sino un capítulo importante y revelador que él ha decidido compartir generosamente con nosotros, sus seguidores más fieles. Y nos sentimos verdaderamente honrados de tener la oportunidad de analizarlo, de desgranarlo y de discutirlo con ustedes, nuestra maravillosa comunidad. Antes de despedirnos, quiero agradecerles de corazón por acompañarme en este vídeo, por dedicar su tiempo y su atención a esta noticia que sin duda, ha dado mucho que hablar. Espero sinceramente que esta revelación de Can Yaman les haya parecido tan intrigante, tan esclarecedora y tan enriquecedora como a mí. Ahora, la parte más importante, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Les sorprendió su confesión? ¿Esperaban algo así? ¿Creían que había algo más entre ellos durante el rodaje? ¿Cómo ven ustedes estas situaciones de la vida real de las celebridades, que a menudo son tan distintas a como las imaginamos? Dejen todos sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios. Los leo con sumo interés y los respondo con mucho gusto. Su opinión es fundamental para nosotros. Y si disfrutaron de este contenido, si les pareció interesante y valioso, no se olviden de darle un gran me gusta a este vídeo. Ese gesto tan simple nos ayuda muchísimo a seguir creciendo, a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Compartan este vídeo con todos sus amigos y familiares que también son fans de Can Yaman y de Method Demir, seguro que les va a interesar muchísimo. Y si aún no lo han hecho, si son nuevos por aquí, suscríbanse a nuestro canal ahora mismo. Es completamente gratis y se unen a nuestra gran familia. Activen la campanita de notificaciones, ese pequeño icono de campana, para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos, porque tenemos mucho más contenido fascinante, exclusivo y revelador preparado para ustedes. Gracias de nuevo por estar aquí, por su apoyo incondicional. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más análisis y más sorpresas. Un abrazo enorme y cariñoso para todos. Hasta la próxima.